Buen día, ¿me escuchan? Muy bien, ahora empezamos. Bueno, hoy empezamos eh, tema nuevo. Este tema corresponde ya al segundo parcial, ¿sí? Ustedes en práctica em, van a empezar recién la semana que viene. Chequeemos. Ustedes hoy empezaron arreglo de registros, ¿sí? Em, Tenemos clases este miércoles. Ustedes terminan arreglo de registros. Luego el lunes 16 es feriado y nos volvemos a ver después de este miércoles, nos volvemos a ver el otro miércoles, en teoría terminando el tema de TAD y en la práctica empezando el tema de TAD. El primer parcial es el sábado 21 de octubre. La idea es que no pierdan el hilo. Yo entiendo que ustedes van a querer estudiar para el parcial, los temas del parcial. Sin embargo, no es recomendable que pierdan el hilo porque este es uno de los temas principales del segundo parcial, ¿sí? Obviamente, vamos a conversar sobre una organización diferente, ¿sí? Pero en el fondo, la modularización va a seguir existiendo, ¿sí? Y la modularización es el tema clave del primer parcial. Así que a lo que voy es que no es que van a estar estudiando algo totalmente distinto a lo que se les va a evaluar en el examen, ¿sí? Obviamente vamos a agregar conceptos, a estudiar otro punto de vista, ¿sí? Pero el tema fundamental del primer parcial lo vamos a seguir desarrollando. ¿Qué es un tipo abstracto de dato? Nosotros lo llamamos TAD, que son las siglas que lo abrevian. Vamos a ver el concepto, qué ventajas tiene
qué es la abstracción, qué es el encapsulamiento, que son las dos características importantísimas del TAD, em, la interfaz y la implementación de un TAD y cómo lo llevamos adelante utilizando el tipo de datos registro, ¿sí? La clase que viene vamos a repasar todos los conceptos de TAD y vamos a ver su implementación en vector de registros. Por lo tanto, como les digo, no nos alejamos del tema de la evaluación del primer parcial. Hoy en particular les necesito pedir un favor, tengo que hacer un trámite que me pusieron un horario horrible y no lo pude cambiar, así que la teoría de hoy va a ser hasta las 11:30, ¿sí? Bueno, arranquemos con tres definiciones que, que por ahí no nos traen confusión eh, en cuanto a su semejanza o en cuanto a su diferencia. ¿Qué es un tipo de dato? Un tipo de dato es un atributo de los datos que impone ciertas restricciones sobre ellos, ¿sí? Nosotros un tipo de dato se lo asignamos a un dato, valga la redundancia, y un dato es una representación, ¿no es cierto? Una representación de algo. Nosotros decimos, bueno, una edad, una altura, un precio, que a veces esa representación es literal, o sea, precios, si yo te quiero registrar el precio de un producto, y bueno, no hay mucha vuelta que darle. Otras veces es una representación o un modelo, este tipo de dato. ¿Y cómo asignamos ese tipo de dato? De acuerdo a el motivo para el cual lo vamos a utilizar. ¿Por qué? Y porque el tipo de dato está asociado al rango de valores que puede tomar, ¿sí? Em, si nos vamos, por ejemplo, a un número de documento, yo un número de documento lo puedo modelar de varias formas. Un número de documento puede ser un long int o puede ser un ¿cómo se llama? Un string. Ay, se me tildó. Y ustedes dirán, pero cómo un número de documento puede ser un string? Y sí, porque la verdad que no necesitas operarlo, o en general no hacemos cálculos aritméticos con un documento, ¿no es cierto? En general es la representación de una persona. Y otro dirá, no, pero tiene que ser un longint. ¿Y por qué no un integer y un longint? Y bueno, no puede ser un int porque el rango del int va de menos 32.000 a 32.000, mientras el longint nos permite 8 9 10 dígitos. Y entonces ahí podemos discutir cuándo yo necesitaré que un DNI sea numérico de acuerdo a las operaciones que yo quiera aplicarle al DNI y cuándo quiero que sea una cadena de caracteres. Porque ustedes dirán, bueno, está bien, no voy a sumar números de documento, pero sí quiero compararlos y no quiero usar la librería string porque para comparar dos cadenas, por ejemplo, para hacer un ordenamiento por DNI, tengo que usar el STR-SMP. Entonces no quiero ir más allá en las librerías, entonces no lo voy a declarar como una cadena, lo voy a declarar como un longin para poder hacer una comparación simple y poder ordenarlos, ¿sí? Entonces, eso es un tipo de dato. Es asignarle a un dato los valores posibles que va a tener y las operaciones que yo le voy a poder aplicar o que yo le voy a querer aplicar al dato. Con eso está vinculado un tipo de dato. Tipo de dato, int, float, longint, char, eh, string, vector, ¿sí? Eso es un tipo de dato. Una estructura de datos es la forma de organizar datos elementales para facilitar la manipulación. Nosotros cuando hablamos de estructura de datos, puede ser una estructura muy básica, como usar todas variables simples, ¿sí? Yo tengo int x, ya una estructura de datos, y sí, para un problema muy sencillo, muy básico, es una estructura de datos. Ahora ustedes dirán, a mí estructura de datos me suena más grande, y bueno, porque seguramente no manipularemos un número, manipularemos
una lista de números. Ah, entonces mi estructura tiene que ser un vector de enteros. Y otro dirá, pero ¿y solo el número vamos a manipular? Y no, yo la verdad que quiero manipular un número asociado a un nombre. Ah, entonces una estructura posible son dos vectores, en donde en un vector pongo el número, en otro vector pongo el nombre. Y alguno dirá, pero hay otra estructura mejor, que es el registro. Entonces hagamos un registro y así. Eso es una estructura de datos. Es el modelo en cómo yo voy asociando, cómo voy vinculando datos elementales o datos básicos dentro de una, eh, dentro no quiero usar la palabra conjunto, ni estructura, porque obviamente estoy diciendo redundante, dentro de una organización que más me convenga. Capaz que a mí en algún caso me convenga manejar dos vectores, uno de números y otro de cadenas, y en otro caso me convenga manejar un vector de registros. ¿Sí? Entonces, mi estructura uno es dos vectores de distinto tipo, mi estructura 2 es un vector de registros. ¿Sí? A eso le llamamos estructura de datos. Y ustedes dirán, bueno, pero la estructura de datos es un tipo de dato. Está bien, pero es la organización de esos datos. ¿Sí? Obviamente que también está vinculado a un tipo de dato, pero es la organización de los datos. ¿Y qué es un tipo abstracto de dato? Que le vamos a decir TAD. Es un poco de lo que charlamos, nada más que aquí sí conceptualmente vamos a vincular el modelo matemático asociado a nuestro problema y las operaciones que yo puedo definir para ese modelo que representa mi realidad. Las operaciones que manipulan estos datos van a ser parte de mi TAD, van a estar incluidas dentro de mi TAD. Es decir, no voy a tener separadas las operaciones de los tipos de datos, sino que voy a unir esas dos partes, tipo de dato, o sea, modelo matemático y operaciones, las voy a vincular íntimamente. Yo para tener un TAD necesito tener operaciones cerradas, es decir, operaciones vinculadas a mi modelo matemático. ¿Saben con qué pueden asociar las operaciones cerradas? ¿Vieron en matemática cuando dice la suma es cerrada en los naturales? ¿La suma es cerrada en los naturales? ¿Saben qué significa operación cerrada o cierre? ¿Y por qué la suma es cerrada en los naturales? Que está vinculado a la definición de cierre, porque me da otro natural. Bien. ¿La resta es cerrada en los naturales? No. El producto sí, el cociente no. ¿Por qué? Porque cuando yo opero dos naturales con la operación resta o con la operación cociente o división, no estoy seguro que me dé otro natural. O sea que el cierre tiene que ver con que cuando yo opero dos elementos, se me genera un tercer elemento del mismo tipo, ¿no es cierto? Más o menos, generalizando. Bueno, entonces nosotros en un TAD vamos a pensar operaciones directamente vinculadas con nuestro modelo, que cuando nuestro modelo, nuestros datos se operen, van a generar datos dentro del mismo modelo. Eso es una de las características. ¿Qué es el modelo matemático? Y bueno, el modelo matemático es la representación de la realidad usando estructuras de datos. Y ustedes dirán, ¿o sea que ya lo venimos haciendo? Sí, ya lo venimos haciendo. Nada más que nunca le llamamos modelo matemático. Siempre dijimos, bueno, vamos a representar, ¿sí? Pero ¿cómo representamos la realidad nosotros como programadores? Con datos, con estructuras de datos. Podemos corregir estas estructuras de datos, podemos modificar nuestras estructuras de datos sin impactar en los programas de los usuarios. Nosotros vamos a comenzar a programar de manera transparente al usuario, ¿sí? El usuario va a ser como un cajero automático, porque la verdad es que no conocemos los códigos ni las implementaciones de los cajeros.
Entra una tarjeta, funciona, entra otra tarjeta, funciona, entra una tercera tarjeta, esa no funciona. Y bueno, porque el cajero está diseñado para ciertas redes y no para otras redes. Y dentro de las redes que gestiona, tiene sus operaciones para cada una de esas redes, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué operación tiene para, vamos a una red de, yo conozco dos redes, perdón, ¿no? La red Link y la red Banelco. Y si yo vengo al cajero de acá del Banco Patagonia, si yo pongo una tarjeta del Banco Patagonia, me deja sacar creo que 40.000 pesos, 45.000 pesos. Pero si pongo una tarjeta del Banco Macro, me deja 15. Y viceversa. Si yo voy a un macro, con una macro me deja un monto y con la Patagonia me deja otro monto. ¿Sí? Em, las operaciones del TAD, miren, estoy mezclando justo las características, tienen que ver con una decisión de diseño, ¿sí? Yo decido si hago dos vectores, uno de nombres y uno de números, ¿sí? O yo decido si hago un vector de registros. Y el usuario, o sea, quien va a usar mi programa, no tiene que saber qué estructura estoy usando, porque mi usuario va a conocer las operaciones disponibles, no qué estructuras uso. La interfaz es la comunicación entre un programa y un TAD. Es decir, que la interfaz va a contener un listado, si quieren, de tareas que puede hacer el TAD, de tareas disponibles que puede invocar el usuario. Y cada vez que yo cambie operaciones o cambie estructuras de datos, de nuevo no va a impactar en el programa que corra el usuario. De aquí es que viene la característica de encapsulamiento, ¿sí? Nosotros cuando hablamos de encapsulamiento y de ocultamiento de información, ¿sí? No sé, que alguno que ya haya leído, nos estamos aproximando ya a la metodología orientada a objetos. Este es un disparador para la metodología orientada a objetos. Nosotros seguimos con la programación estructurada, pero este modo de organizar nuestra información ya se va perfilando a lo que ustedes van a estudiar luego, que es la programación orientada a objetos. El encapsulamiento es una característica que comparten el TAD con la programación orientada a objetos. Vamos a cerrar en una cápsula esta definición de tipos, es decir, estas estructuras, con nuestras operaciones habilitadas para esas estructuras. Modificar el comportamiento del TAD. Se sabe a dónde dirigirse teniendo la seguridad de que no hay detalles en otras partes del código que puedan ocasionar errores relacionados con este TAD. Y eso tiene que ver con la modularidad, ¿sí? Nosotros dentro de nuestro TAD sabemos, o tendremos que saber, digo, qué parte desarrolla cada cosa o qué parte implementa cada operación, si dicho más correctamente, y esa es la parte que vamos a corregir o vamos a modificar. Y nuestro programa, ¿sí? Nuestro programa, cuando use ese TAD, lo único que puede hacer es usar las operaciones. No puede modificar nuestra estructura de datos y tampoco puede modificar nuestras operaciones, solamente puede usarlas. Por ejemplo, queremos representar un conjunto de letras y sus operaciones. Entonces, nosotros cuando hablamos de un conjunto de letras, y hacemos alusión a la palabra conjunto, ¿sí? El conjunto es una de las estructuras que más características propias tiene. Cuando hablo de conjunto, en este caso no estoy hablando de manera genérica, como un conjunto de personas, sino que hablamos de conjunto como definición matemática de conjunto. ¿Qué diferencia hay entre un conjunto de algo y un grupo de algo o una lista de algo? Que el conjunto
tiene la característica de que todos sus elementos son distintos y no posee orden. Es decir, es lo mismo el conjunto 1, 2, 3 que el conjunto 3, 2, 1. ¿Sí? Porque el conjunto se lo ve como una bolsita, por eso se lo dibuja en diagramas de Venn, ¿sí? Que son como pulmones o globos, ¿sí? En donde yo tengo un globito que dice 1, 2, 3 y un globito que dice 3, 2, 1 y es el mismo conjunto. Este modelo matemático es el que tenemos que poder representar con un tipo de dato o con varios tipos de datos. Entonces, acá tenemos nuestro problema. Queremos un TAD, ¿y si se trata? Se trata de diseñar, me combino, un TAD para representar un conjunto de letras y las operaciones. Ahí está. ¿Qué operaciones tiene definidas un conjunto? Un conjunto, vamos a las más fáciles, porque acá hay un listado de todas. Cuando yo tengo dos conjuntos los puedo unir, cuando tengo dos conjuntos los puedo intersectar, o puedo aplicar la operación diferencia. ¿Sí? ¿Todos conocen estas tres operaciones? Unión, intersección y diferencia entre conjuntos de nuestra a la matemática. Bien. A partir, no a partir, sino que para conseguir estas operaciones, para poder llevar adelante estas operaciones, en general tenemos que poder saber si dos conjuntos son iguales o no. Tengo que poder iniciar un conjunto, ¿sí? Iniciándolo vacío, tengo que poder mostrar un conjunto, tengo que poder insertar un elemento al conjunto, tengo que poder quitar un elemento del conjunto, tengo que saber si un elemento pertenece o no a un conjunto, ¿sí? No sé si todas estas operaciones están vinculadas a la unión, la intersección y la diferencia, pero si yo imagino, por ejemplo, la intersección, ¿sí? Entonces, yo agarro un número, porque no estoy hablando de estructura de datos todavía, yo agarro un número de un conjunto y estoy por hacer la intersección de los dos conjuntos, ¿sí? De C1 con C2 y voy a generar un conjunto C. Me paro en un elemento del conjunto C1. ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué operación tendría que hacer para saber si va o no en el conjunto nuevo? Tendría que saber si el elemento de C1 pertenece al conjunto C2. Si no pertenece, entonces no lo puedo mandar a la bolsa de intersección. En cambio, si sí pertenece, lo mando a la bolsa de intersección. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ahí estamos viendo que la operación de pertenencia es necesaria para hacer tanto la unión como la intersección como la diferencia. Tanto la estructura definida en el modelo matemático como los prototipos para cada una de las operaciones deben estar definidos en un archivo de cabecera.h. Bueno, acá estamos hablando un poquito de cómo llevarlo adelante al TAF. Nosotros en SynHi, ¿sí? Vamos a eh, definir dos archivos, un archivo de cabecera y un archivo fuente o de implementación, ¿sí? Ese archivo de cabecera se va a llamar .h. O sea, va a tener su nombre con extensión .h. Y allí vamos a colocar nuestro modelo matemático, es decir, nuestra estructura de datos pensada para este conjunto, y vamos a declarar las operaciones asociadas a ese conjunto. Volvemos al genérico. Usar TAD permite una mejor conceptualización y modelado del mundo real, mejora la representación y facilita la comprensión, clarifica los objetos basados en estructuras y comportamientos comunes. Quiere decir que yo acá puedo llegar a englobar características de algunas entidades. Y esto es como yo decía, es lo que me da pie a empezar a pensar en programación orientada a objetos, que usa este principio, ¿sí? Caracterizar a las entidades. Mejora la robustez del sistema, permiten comprobación de datos para evitar error en tiempo de ejecución,
Esto también está vinculado a la modularidad, ¿sí? Yo puedo detectar errores dentro de módulos y corregirlos. Mejora el rendimiento, ya que permite optimización de tiempo de compilación. ¿Por qué? Porque mi TAL ya va a estar probado, compilado y ejecutado, ¿sí? Y recién aplicado a a uno o varios programas. Separa la implementación de la especificación, es decir, el, separa el diseño de mis datos del uso de esos datos. Permite la extensibilidad del sistema y facilita la reutilización. Quiere decir que cualquiera de nosotros que diseñe un TAD puede pasárselo a su compañero para que haga un programa en particular que maneje ese TAD. Y puede pasárselo a otro compañero que haga otro programa que maneje ese TAD. Recoge mejor la semántica del tipo y los tipos de datos abstractos agrupan o localizan operaciones y representación de atributos. Esto tiene que ver con que vinculamos íntimamente la operación con el tipo de dato. Un tipo de dato puede asemejarse a una librería, ¿sí? No es lo mismo, no tiene el mismo concepto, pero ¿en qué le encuentro yo la similitud? Todos conocemos la librería string, ¿no es cierto? Y de esa librería string que sabemos que tiene cientos y cientos de funciones, eh, nosotros usamos en general dos o tres y en la teoría le hemos descrito unas cinco o seis. Bien, fíjense que esa librería, cada uno de ustedes la usó en sus programas, probablemente de una manera diferente. Si digo, ¿por qué digo probablemente? Si bien hay ejercicios que todos seguimos y todos tenemos que hacer, y eso hace que se haga parecida a la implementación, pero estoy segura que alguno por ahí hasta se olvidó de la función strlen y lo que hizo fue un recorrido para contar cuántos caracteres tenía una palabra, mientras que el otro usó strlen, que alguno partió una frase en palabras usando una estrategia y otros usaron otra estrategia, ¿sí? Entonces, a eso se refiere con que cada uno en su programa, cada uno en su implementación, usó de una u otra manera las funciones o procedimientos de la librería string. Entonces, cuando nosotros diseñemos un TAD con nuestra estructura de datos y nuestras operaciones, cada uno de nuestros compañeros o de los usuarios puede diseñar su propio programa usando ciertas operaciones de nuestro task. La otra característica de un TAD es la abstracción. Esta fotito siempre me causó mucha gracia, este, que tiene que ver con qué uno necesita o qué uno quiere mirar de una entidad o de un objeto. Fíjense que está un poco estereotipado, ¿no es cierto? Hay una señora de edad que cuando ve un gato se le representa suavidad, cariño, esponjosidad, ¿sí? Vinculado a una compañía probablemente, o una mascota, ¿sí? Entonces esta señora mira al gato como mascota, como cercanía, este, ya dije cariño. Mientras que un veterinario, ¿sí? Mira. Es más, el veterinario también podría tener muchas miradas sobre el gato, pero en general lo que mira es su composición física, ¿sí? Eh, física, anatómica más que física, ¿sí? Eh, si bien pueden compartir la visión de que quieren cuidar al animal, ¿sí? Protegerlo, sanarlo, pero desde distintos puntos de vista. Entonces, la señora va a caracterizar al gato como, por ejemplo, mimoso, eh, cariñoso, sí, grande, pequeño, mientras que el veterinario lo va a clasificar por su edad, por su composición física, no sé si renguea, si no renguea,
por su agilidad cuando lo toca o algo así. A eso se refiere con que cada uno va a mirar a un objeto o una entidad de acuerdo a la necesidad que tenga en ese momento. Va a tomar detalles del gato de una manera o va a tomar detalles de este gato de otra manera. Lo que nosotros tenemos es un modelo real, ¿sí? Una abstracción y un modelo ideal. Nosotros lo que tenemos que hacer, o que es la abstracción, es tomar de nuestra realidad aquellos datos imprescindibles, ¿sí? Y representarlos. Obviamente con restricciones, ¿sí? ¿Vieron cuando hablamos un poco de registro, cuando empezamos elementos inclusive, que por ahí nosotros les decíamos, este, sobre todo cuando empezamos con los algoritmos naturales, que son tan ambiguos y tan amplios inclusive, y uno dice, por ejemplo, bueno, yo quiero diseñar un sistema, quiero lavarme los dientes, vamos al básico, ¿sí? Y bueno, pero ¿qué querés representar del lavado del aseo de la mañana? Vamos, más grande. Y bueno, del aseo de la mañana, y bueno, algunos se bañan, otros se lavan los dientes, otros directamente se visten. Ah, bueno, entonces ya estamos viendo que el aseo de la mañana no es tan genérico como parece, particularicemos. Bueno, vamos al lavado de dientes. Y bueno, agarro el cepillo, le pongo crema, pasta dental y me cepillo. Punto. Y después dijimos, no, bueno, pero si estás haciendo un algoritmo, tenés que ser un poco más específico. Agarro el cepillo de dientes, agarro la pasta dental, pongo crema dental en el cepillo y me lavo. ¿Agarro qué? ¿Con qué mano? ¿De qué forma? Porque yo el cepillo dental lo puedo agarrar de la parte de las cerdas. Yo a la pasta dental la puedo apretar sin haberla abierto, ¿no es cierto? Y ahí nos comenzamos a dar cuenta de que estos algoritmos naturales son muy amplios y muchas veces hay que abstraer o hay que bajar la complejidad de algunas tareas para poder representarlas en la informática, ¿sí? Eh, Cuando hablamos de, por ejemplo, de estudio de alumnos, ¿sí? Y bueno, de alumnos, información de alumnos, ¿cuántos datos personales y académicos tenemos de un alumno? Cientos. Bueno, entonces, ¿qué querés modelar? ¿Querés modelar la inscripción en la universidad de un alumno? ¿Querés modelar la cursada de un alumno? ¿Querés modelar los exámenes finales del alumno? ¿Querés? ¿Sí? Entonces, de toda nuestra realidad hay que achicarla, hay que abstraerse, hay que mirar por partes, ¿sí? Que generalmente estas partes son más pequeñas que la totalidad. Nos ayuda a eliminar los detalles poco importantes, pero no porque no sean importantes para la realidad del alumno, no son importantes para el contexto que queremos modelar de este sistema de alumno, de la inscripción o del seguimiento o del, no sé, ¿cómo se llama? La elaboración de título del alumno, ¿sí? La abstracción es la capacidad para encapsular y aislar la información del diseño y de la ejecución. Entonces, es la capacidad de poder separar y agrupar una parte de la información de una entidad. Tenemos distintos niveles de abstracción. En este momento no voy a hacer hincapié en estos niveles, en la historia, perdón. Eh, Vamos a volver al encapsulamiento. Esperen, creo que se me repitió. ¿No? ¿Y por qué escribí arriba y abajo? Bueno, volví al encapsulamiento, perdón. Se me hace que esto tendría que haber seguido arribita. Ya vamos a hablar con más detalle de la abstracción, ¿sí? Eh, Respecto del encapsulamiento, nosotros vamos a tener una estructura interna de nuestro TAF, ¿sí? Y esa estructura interna tiene que ser invisible barra transparente a nuestro usuario.
¿sí? Como les decía al principio, nuestro usuario no tiene por qué saber qué estructura estamos utilizando, simplemente tiene que saber cómo acceder a ella a través de las operaciones que nosotros definamos. Entonces, una aplicación, un sistema, ¿sí? Es un conjunto de tags que colaboran entre sí, pasándose mensajes o invocando operaciones. Quiere decir que un programa puede usar más de un tag. Nosotros podemos definir más de un tag. Y también tenemos que saber que podemos usar un tag implementado dentro de otro tag. Este encapsulamiento nos permite, de nuevo, características repetidas como la facilidad de modificación y de corrección de errores, la reutilización. eh, yo voy a poder modificar mi task sin importar si está aplicado a un programa pequeño o un programa muy complejo, ¿sí? Mi programa debería seguir funcionando a pesar de que yo modifique mi task. Eh, y como les decía, me debería permitir usarlo en más de un programa. Por eso yo les llevé la comparación con una librería. Un task se compone por una interfaz y una implementación. En la interfaz vamos a declarar las operaciones y los datos, y la implementación contiene el código fuente de las operaciones y lo mantiene oculto del usuario. La interfaz es una cubierta, ¿sí? Cubre a la implementación. Y los que usen nuestro tab se tienen que preocupar por la interfaz y no por la implementación. Es decir, se tienen que preocupar por saber cuáles son las operaciones para usar el tab, pero no en cómo están implementadas esas operaciones. Por ejemplo, si volvemos a la equivalencia de la función de la librería string, ¿sabemos fehacientemente cómo trabaja la función strcmp? ¿Sabemos si trabaja con string, si trabaja con puntero string, si recorre uno a uno los elementos, si los pasa a mayúsculas o los pasa a minúsculas? La verdad es que no sabemos cómo está implementado, cómo está diseñado el código del strcmp. Más allá de que alguno de ustedes lo pueda buscar, obviamente, ¿no? Código de strcmp. A nosotros lo que nos interesa de strcmp es que si nos devuelve un 1 es porque la primera cadena es mayor que la segunda. Si nos devuelve un 0 es porque las cadenas son iguales. Y si nos devuelve un -1 es porque la primera cadena es menor que la segunda cadena. Y ya está. Pero ¿y cómo está implementado? ¿Cómo está codificado? No, no lo sé, la verdad. Hoy, en principio, no me interesa. Me va a interesar cuando yo quiera hacer por ejemplo, un compilador, ¿sí? Entonces yo voy a comenzar a estudiar sobre compiladores y sobre funciones asociadas a compiladores y voy a querer mejorarla, por ejemplo, ¿sí? Pero digamos, hoy mismo no me interesa demasiado cómo está implementada la función strcmp, sí me interesa que me devuelva, ¿sí? A eso se refiere con que a nosotros nos tiene que preocupar la interfaz y no la implementación. Eh, la solidez de un tag justamente tiene que ver con que todo eso esté escondido al usuario, que solamente la interfaz sea pública. Es decir, de nuevo, la estructura de datos con sus operaciones y no necesariamente la implementación. Vamos a mirar cómo llevo adelante, cómo programo un tag. Denme un segundo. Bueno, lo primero que voy a hacer es mostrarles al revés. Les voy a mostrar
un TAD ya diseñado, ¿sí? Fíjense la primera característica. Uy, ya me clase N7. Fíjense que, por ejemplo, a simple vista, ¿no? Esa es mi carpetita del nivel 7. Fíjense que yo acá tengo un programa .c de un ejemplo Chardis. Bien. Mientras que acá tengo una carpeta que se llama TAD conjunto. Cuando hago clic en TAD conjunto, fíjense que me aparece una carpeta que se llama debug, que me la genera automáticamente el compilador, un archivo main, un archivo TAD conjunto, un archivo TAD conjunto, pero este es .c y este es .h, y un proyecto, ¿sí? Resulta que para diseñar un TAD, cuando entramos al SynHi tenemos que generar un proyecto nuevo. Ya no nos basta con un archivo nuevo o un archivo en blanco. Es decir, lo vamos a hacer de esta manera. Pues SynHi, bueno, escribí. Y acá vamos a ir a crear un nuevo proyecto. Lo primero que debería hacer es colocarle nombre a mi proyecto. Entonces voy a ponerle primer proyecto, primer proy. Luego voy a buscar, por defecto, me lo va a colocar en esta carpeta, pero vamos a buscar dónde. Voy a ir a programación 2023. Ahí lo voy a poner. Siguiente. Voy a crear un proyecto en blanco, ¿sí? Y fíjense que ya tengo acá mis archivos fuentes, mi espacio para archivos fuentes y mi espacio para cabeceras. Entonces me voy a ir a fuentes, voy a presionar el botón nuevo y fíjense que me pregunta si quiero hacer un archivo fuente o un archivo cabecera. Si yo escribo archivo fuente, voy a poner, por ejemplo, ejercicio, no sé, 1.c. Fíjense que el punto C es un archivo fuente y lo voy a crear. Y luego me voy a ir a cabeceras, voy a crear un nuevo archivo cabecera en donde coloco punto .h. ¿Sí? En el archivo cabecera es donde voy a definir la estructura de datos, que sería el modelo matemático, y las operaciones asociadas. Bien, luego en mi punto C voy a incluir, entre comillas, ejercicio 1.h. Y aquí voy a comenzar a implementar operaciones. ¿Cuáles operaciones? Y las que están definidas en mi archivo .h. ¿Y por qué tuve que hacer este include? Y bueno, porque yo aquí ya voy a empezar a utilizar, no sé, operación 1. Acá voy a usar un tipo de dato 1, identificador, tipo de dato 2, identificador 2. Y este tipo de dato 1 y este tipo de dato 2 tiene que estar definido acá. Y esta operación 1 tiene que estar definida acá. ¿Sí? Entonces, no tiene, puede, perdón, no necesariamente. Eh, este tipo de datos sí tiene que estar definido. Por ello es que incluyo mi nombre de archivo .h para que cuando yo escriba esta operación 1 y estos tipos de datos, el compilador referencie
este archivo y diga, ah, acá está definido ese tipo de dato y acá está definida esa operación, ¿sí? El tipo de dato tiene que estar definido. La operación puede o no estar definida, eso lo vamos a charlar más adelante, cuando ya tengamos un poco de desarrollo en cuanto a operaciones públicas y operaciones privadas, ¿sí? Hoy no vamos a hablar sobre eso. Y esto es mitad. Estos dos archivos conforman mitad, ¿sí? Eh, Perdón, yo acá ya hice mal en ponerle ese nombre, tendría que haberle puesto un nombre más representativo, más que ejercicio uno, porque justamente mitad se podría utilizar en el uno, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5. Puedo reutilizar el mismo tab. Ese es el objetivo de un tab. Denme un segundo, por favor. Bueno, voy a descartar esto. No lo voy a guardar. No, no, nada. Porque justamente el nombre que elegí no es el nombre adecuado. Vamos a crear un proyecto. Vamos a mi proyecto. Ok. Vamos a buscar dónde ponerlo. Documentos. Programación. Justamente hice lo que no tenía que hacer. Siguiente. Crear. Voy a crear un tab ejemplo uno, quiero para numerarlo, punto C, y voy a crear un tab de ejemplo uno punto H, ¿sí? Esto es mi tab. Este tab puede ser utilizado en el ejercicio uno, puede ser utilizado en el ejercicio 2, puede ser utilizado en el ejercicio 3. ¿Sí? Justamente eso es lo que quería mostrar. En este programa puedo incluir mitad. En este otro programa puedo incluir mitad. En este otro programa puedo incluir mitad. Mitad se compone por un archivo de interfaz.h y un archivo de implementación.c que puede ser utilizado o reutilizado en tantos programas o sistemas como ustedes deseen. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo completo. Cuando yo genero este proyecto, ¿sí? Miren, lo voy a cerrar. Sí, ahora sí, bueno, guardar. Fíjense que automáticamente se me tiene que haber creado la carpetita. ¿Dónde está la programación? Por acá está botado. Oh, 2023. Acá, mi proyecto OK. Fíjense que tiene el tag de ejemplo 1.c, el tag de ejemplo 1.h, que este es mi tag. Y a su vez, los tres ejercicios, digamos, o mis tres programitas que utilizan el tab. Y este es el proyecto, ¿sí? Cuando yo abro,
se me abre todo el proyecto junto. Si no, si yo abro de a uno los ejercicios, obviamente se me va a abrir el, ya sea el archivo o el ejercicio que yo necesite, ¿sí? La idea es que yo pueda abrir siempre mi proyecto, por lo tanto, cuando ustedes envíen su ejercicio, tienen que mandar la carpetita entera, ¿sí? Por eso es que ustedes habrán visto que dentro de clases la carpetita está comprimida, ¿sí? Para que vayan todos los archivitos juntos. Bueno, ahora sí vamos en particular a nuestro TAD conjunto, vamos a mirarlo realizado y vamos a conversar sobre algunas partes de este programa, ¿sí? Bien, TAD conjunto, ¿sí? Ese es el nombre que le voy a dar a este punto H donde está el tipo de datos, la estructura de datos, ¿sí? Es decir, el modelo matemático y donde están las operaciones, ¿sí? Ahora, ¿alguien puede describirme esto? ¿Alguien puede interpretar cómo está modelizado el conjunto de letras que queríamos en un registro? Ajá. ¿Qué campos tiene el registro? Beck y TAM. ¿Y Beck es un tipo de dato simple? Ajá. Es un vector de caracteres. Bien. ¿Vos creés, Natalia, que es una cadena o es un vector de caracteres? Una cadena. ¿Alguien más piensa como Natalia? Facundo dice que es un vector de caracteres. Vamos a 9. Si yo quiero modelar un conjunto, ¿sí? A ver, insertar formas. A ver, me dejará. Yo quiero tener A por aquí, B por aquí y C por aquí. ¿Sí? Control C. Uy, y yo tengo mi otro conjunto de A, C. ¿Sí? ¿Está bien estos dos conjuntos? Tengo el conjunto uno ABC y el conjunto 2 DAC. ¿Sí? Si yo lo llevo, si yo lo represento con los dibujitos que hacemos nosotros e inserto, le doy formita de vector, ¿sí? ¿Cuál sería la mejor manera de guardar esto? A, B, C, inicio, así. O insertar columna a la derecha. A, B, C barra 0.
¿Qué les parece? Este conjuntito, azul oscuro, está más representado por esta estructura ABC o por esta estructura ABC barra cero. ¿Qué les parece? Estructura uno. Uy, no me dejé escribir arriba. Bueno, estructura uno y estructura 2. ¿Cuál de las dos estructuras representa mejor a este conjunto? O a este, obviamente, justo le escribí ABC. ¿No? ¿La primera o la segunda? La primera, ¿no es cierto? Entonces, Nati, vuelvo a preguntar, ¿vos crees que esta definición que está aquí debería estar vinculada? Uy, ¿dónde está? Acá. Esta expresión que está acá, ¿es una cadena o es un vector de Char? Es un vector de caracteres, ¿sí? Exactamente. Y aquí lo que hay es un registro que asocia el vector de caracteres con su tamaño, ¿sí? Esta es la estructura de datos elegida para modelar un conjunto de caracteres de este tipo. Y ustedes dirán, ¿y era necesario el registro? ¿Es necesario que yo meta el vector a un registro? Y fíjense que un conjunto, al igual que los vectores, siempre hemos dicho características del vector. Y bueno, el vector es una variable estructurada que permite almacenar varios elementos del mismo tipo, porque es homogéneo. Y está asociado o referenciado por un índice. Siempre hablamos de un índice cuando hablamos de vectores, ¿no es cierto? Pero ese índice eh, tiene restricciones. Además de ser un número entero, ese índice para que sea válido debería de las posiciones habilitadas para el vector. O sea, básicamente de cero al tamaño o de uno al tamaño, depende cómo lo carguemos al vector, ¿no es cierto? O sea que el índice en realidad debería ser asociado al tamaño, o el índice depende del tamaño, ¿sí? Está vinculado al tamaño, no depende está vinculado al tamaño del vector. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de un vector de elementos, es correcto que hablemos del vector propiamente dicho y de su tamaño, porque es una pauta el tamaño para saber si está lleno, si está vacío, y es una pauta para el índice que recorra adecuadamente ese vector. Entonces estamos representando al conjunto de caracteres como un registro en donde un campo es el vector propiamente dicho de caracteres y el otro campo totalmente asociado a ese vector es su tamaño. ¿Sí? Este es el modelo, esta es la representación que le estamos dando a este dibujo, a este diagrama de Venn. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Bien. ¿A alguno se le ocurre otra representación? Sí, a mí, hagamos un vector nomás. Bueno, a mí, hagamos una cadena. Bueno, a mí, hagamos una lista enlazada. Esos son otros modelos, esas son otras representaciones, ¿sí? Que uno podría elegir y la programa y se la lleva adelante tranquilamente, si está bien programado. Y cuando venga el usuario, perdón, cuando venga el otro programador y diga, che, yo quiero hacer la unión de conjuntos, listo, toma este tab.
Ah, che, pero ¿cómo lo declaraste? ¿Te interesa? ¿Sabes? Vos tenés que saber que yo declaré la operación unión. ¿Y anda bien? Sí, anda perfectamente bien. Ese programador que va a usar el tab o el usuario que va a usar el programa del programador no tiene que saber o no es necesario que sepa cuál estructura utilicé. Porque si yo utilicé una estructura adecuada e implementé correctamente las operaciones, no importa qué estructura yo he utilizado, ¿sí? Justamente ese es el poder del tab, que funcione habiéndose declarado como cadena o como vector de caracteres o como una lista enlazada, ¿sí? Que ya veremos próximamente qué es, o como un registro tal cual lo hemos declarado. ¿Sí? Ahora, ¿qué son las operaciones para que no se asusten y piensen que estamos hablando de cosas nuevas, totalmente nuevas? No, fíjense que las operaciones son funciones y procedimientos asociados a esta estructura. Y uno dice, bueno, yo para cargar conjunto, en el fondo lo que estoy haciendo es que cargando un registro. Obviamente que esta carga de registro tengo que tener cuidado porque es como que tengo que, por ejemplo, pedir el tamaño del conjunto y después hacer un carga vector, porque uno de sus campos es un vector. O si no te pueden decir, bueno, pero capaz que no me sé la cantidad de elementos. Bueno, no me sé la cantidad de elementos, entonces tendré que calcularla de alguna manera eh, o inicializarlo en cero, ¿sí? Y cargar el vector. Más o menos con eso está asociado el cargar conjunto, que me devuelve un registro conjunto que va a estar compuesto por mi vectorcito de caracteres y su tamaño. Luego, un mostrar conjunto. ¿Qué es mostrar conjunto? Mostrar registro. Nada más que aplicado a esta estructura en donde la muestra va a necesitar un índice y un ciclo incondicionado, ¿sí? Entonces, si se entiende, o sea, la operación es mostrar conjunto, pero obviamente la operación está vinculada al tipo de dato y nosotros ya sabemos mostrar números y sabemos mostrar vectores y sabemos mostrar un registro que tenga esos campos dentro. Después viene la función es vacío. Entonces, seguramente esta función va a fijarse que si el tamaño del vector de caracteres es cero, entonces me devolverá, no sé, un cero, y si tiene al menos un valor, o sea, cualquier tamaño distinto de cero, nos devolverá otro valor. Nos indica si está vacío o no. La función pertenece al conjunto, fíjense que recibe un tipo de dato conjunto y un char. ¿Qué quiere decir? Este char, por ejemplo, va a ser una letra T. Se va a fijar si la letra T pertenece al conjunto. ¿Qué tendré que hacer? Y bueno, tendrás que, de acuerdo al tamaño de tu vector, recorrerlo y preguntar si la T enviada es igual a alguno de los elementos del vector, ¿sí? Pero haciendo alusión al registro, ¿no es cierto? Porque dentro del registro está el vector. Intersección recibe dos conjuntos y devuelve un tercer conjunto. ¿Y qué tarea tendrás que hacer? Y bueno, tendrás que posicionarte en el campo del primer conjunto, recorrerlo y compararlo contra todos los elementos del campo del otro conjunto. Y hacer las preguntas adecuadas para generar un tercer registro, es decir, un tercer conjunto. Y la unión, bueno, es lo mismo, entre comillas, nada más que al tercer conjunto, en vez de ir los repetidos, ¿cuál es la unión? Claro, van todos menos los repetidos. A eso voy. Esa es la unión. Volvamos a la carga de conjunto. ¿Qué características tiene la carga de un conjunto respecto a la carga de cualquier vector de caracteres? ¿Qué les parece? ¿Qué cuidado tendré yo que tener
cuando cargo un conjunto. ¿Puede ocurrir esto en un conjunto? Ah, ahí está, ya dijeron. Que no estén repetidos, ¿no es cierto? O sea que si el usuario ingresa A, ¿qué tengo que hacer? Ver si A ya está. Si ingresa B, ver si B ya está. Y si ingresa C, ver si C ya está. Y si quiere volver a ingresar A, decirle no, 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 no. A ya es parte del conjunto. Pero el usuario quiere ingresar A. Y bueno, que ponga A. Y yo como programador me tendré que poner en la tarea de evitar que se repita. El usuario que ingrese A, 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 A. Bueno, pero cuando yo muestro conjunto, ¿qué muestro? A. O sea que yo tengo que en la carga fijarme el tema de la repetición, ¿no es cierto? ¿Y qué otra cosa más tengo que tener en cuenta? Que capaz que uno no lo asocia tanto a la carga, pero sí en otra operación. Denme un segundito, por favor. Bien. Y otra cosa que por ahí uno no se daría cuenta a simple vista, cuando uno carga, a ver, ¿cómo se lo puedo explicar? Eh, si yo quisiera saber si dos conjuntos son iguales, ¿sí? Por ejemplo, el conjunto ABC con el conjunto BAC, ¿son iguales o son distintos? Son iguales, ¿sí? Entonces, si yo pienso en un módulo para, perdón, para determinar si dos conjuntos son iguales o no, eh, ¿me convendría trabajarlos así a los conjuntos y hacer búsquedas? Por ejemplo, no sé, me imagino que acá tengo que hacer una búsqueda secuencial, tipo, buscará del azul en el celeste. Y si está, buscar B del azul en el celeste. Y si está, buscar C en el azul, ver si está en el celeste. Y bueno, encontrar elementos pareciera que sí, ¿no? Pero por ahí si son más elementos, por ahí. Entonces, eh, como les digo, capaz que ahora no parezca tan importante, pero quizás nos convenga a la hora de cargar el conjunto también ordenarlo. ¿Por qué? Porque cuando carguemos el conjunto ABC, se va a cargar como ABC. Y cuando carguemos el conjunto BAC, se va a cargar como ABC. Y luego, a la hora de saber si los conjuntos son iguales, nos bastaría con, por ejemplo, preguntar el tamaño y luego hacer un recorrido uno a uno, ¿no es cierto? Posición uno, posición 2, posición 3. Entonces, quizás estoy pensando muy en futuro, pero por ahí capaz que nos convenga que a la hora de cargar el conjunto lo ordenemos. Ustedes me decir, ¿pero qué no era que los conjuntos no tienen orden? Sí, obvio, no tienen orden. ABC es igual a BCA, pero para darnos cuenta que son los mismos conjuntos, vamos a trabajar bastante más si permitimos el ingreso ABC y el ingreso BAC a que si los ingresamos como ABC a los dos.
¿sí? Si quieren lo discutimos después, porque capaz que uno dice, "Ah, no es necesario ordenar". Bueno, pero en principio sí sabemos que seguro es necesario depurarlo, es decir, no admitir repetidos. Eh, y yo podría agregar otras operaciones acá, ¿no? Por lo pronto voy a dejar estas, ¿sí? Supongamos que estas son todas mis operaciones que yo necesito en particular para este tab, ¿sí? Yo quiero un tab que haga esto. ¿Y no querés que haga diferencia? Y no, no tengo ganas de que haga diferencia. ¿Pero podría ser una operación? Sí, totalmente. La operación diferencia podría ser una operación de conjuntos. Bien, entonces, fíjense que ahora nos vamos a ir al tal conjunto punto C, en donde ¿qué tiene el tal conjunto punto C? Bueno, el include stdio por el print y el scan, y la inclusión del tal conjunto punto H, ¿por qué? Y bueno, porque seguramente yo voy a necesitar hacer alusión al tamaño, voy a necesitar hacer alusión al vector y voy a necesitar hacer alusión al conjunto. Entonces me está diciendo que vincule, que me traiga todo lo declarado en el punto H, que me lo traiga, porque acá voy a nombrar cosas que están definidas en el otro archivo, ¿sí? Entonces esa es la vinculación del punto H, que se llama interfaz, al punto C, que se llama implementación, ¿sí? Es más, le pongamos el nombre acá arriba, para que no nos olvidemos. Interfaz. Y acá viene implementación. ¿Y qué hay en la implementación? El desarrollo del código de todas estas operaciones acá definidas. Y ustedes dirán, y pero mira, ahí dice ordena vector. ¿Y acá qué dice? Carga, muestra, es vacío, pertenece, intersección. Y acá dice ordena. No está el ordena en el punto H. Bueno, luego vamos a charlar por qué no está, si debería estar o no. ¿Sí? ¿Para qué te lo ordena? Justamente, hace rato o hace un momento les decía que una posibilidad para facilitar la determinación de dos conjuntos iguales es ordenarlos, ¿sí? Lo vamos a dejar así separado, vamos a hacer cuenta que no está. Eh, el elimina repetidos, sí está, ¿no es cierto? Y venimos acá y vemos que se llama, tampoco está el elimina repetidos. ¿Pero por qué no está el elimina repetidos? Busca elemento, no está. Escucha. Pero si esta pertenece al conjunto. A ver, ¿pertenece al conjunto? Sí, bueno, por fin una función que está declarada. Bien. Resulta que pertenece al conjunto, es una función que devuelve 0 o 1, de acuerdo a si está o no está el char en el vector. Pero para saber si está o no está, necesito la función buscar, ¿sí? Que en este caso en particular, el busca elementos es una búsqueda binaria, porque estamos asumiendo que el vector está ordenado. Ah, entonces ahí tengo otro motivo más para ordenarlo al vector, para hacer más eficiente la búsqueda. Porque si mis elementos están desordenados, hago una búsqueda secuencial. Y si pienso en conjuntos muy, muy grandes, recuerden que la búsqueda secuencial es mucho más ineficiente que la búsqueda binaria. Entonces, un segundo motivo para ordenarlo al conjunto. Por lo tanto, acá tengo una función, una operación pública. Solamente le voy a dar el nombre. Después vamos a charlar qué significa cada uno. Esta es una operación pública. ¿Por qué una operación pública? Porque está declarada en la interfaz. Mientras que la función busca elemento es una operación privada. Luego desarrollaremos eso. El procedimiento unión. Tampoco está declarado. Bueno, mientras que la función
T conjuntos, unión conjunto, que recibe el conjunto A y recibe el conjunto B, sí está declarada en la interfaz. ¿En qué consiste esa función? En que toma el conjunto A, toma el conjunto B y los envía por parámetro, ¿sí? Miren, C.vec, a ver, ¿qué pregunta hay? C.vec, C.tam, B.vec, B.tam. Bien, ¿qué es lo que está haciendo aquí esta función unión de conjuntos? Está interpretando que la unión de dos conjuntos son todos los elementos de un conjunto más todos los elementos del otro conjunto, pero sin repetidos, ¿no es cierto? Entonces, para no modificar ninguno de los dos conjuntos, porque claro, uno podría pensar la unión como que a A le pongo todo lo de B sin repetir, pero en realidad nosotros no queremos alterar los conjuntos. O sí, capaz que alguno dice, no, yo sí quiero alterar, pues haga entonces otra función, otro módulo. Yo en este caso no quiero alterar ni a A ni a B. Entonces, como paso uno, declaramos un nuevo conjunto que es el conjunto resultado, copiamos a en C, ¿sí? Recuerden que A y C son registros. Copiamos a en C y luego invocamos al módulo privado enviándole el vector, ¿sí? ¿Qué lleva este vector? Lleva todos los elementos de A. El tamaño por referencia, ¿por qué? Porque se supone que yo a C le podría agregar elementos de B. El vector B, que voy a agregarle elementos, y el tamaño de B. Al procedimiento unión. ¿Qué hace el procedimiento unión o qué debería ser el procedimiento unión? Como ya tiene cargadito en su resultado todo A, lo que está haciendo es agregando B, pero antes de agregarlo lo busca. Entonces, si corresponde, lo agrega. Y lo que hace esta unión es devolver mi nuevo conjunto con los caracteres resultados de la unión. Y luego de hacer eso, lo ordena. ¿Por qué dijimos que lo ordenaba? Porque el ordenamiento nos va a facilitar determinar conjuntos iguales o diferentes y además nos facilita la búsqueda. Por lo tanto, la función unión conjuntos, que es una función, es una operación pública, ¿sí? Se alimenta de dos operaciones privadas, que son unión y ordena vector. La función intersección de conjuntos se alimenta del procedimiento intersección y del procedimiento ordena vector. La función carga conjunto se alimenta de carga vector, ordena vector, elimina repetidos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque carga vector dijimos que es un módulo que me debe permitir el ingreso de caracteres a un vector y el usuario puede querer ingresar a. ¿Y es correcta esa carga como vector? Sí, por supuesto que es correcta la carga como vector. Ah, pero la representación de un conjunto no sería correcto con el vector a. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que interpretar lo que significa modelo matemático y estructura de datos. Nuestra estructura de datos es un vector y el vector en sí mismo me deja cargar cualquier cosa, o sea, cualquier cosa del tipo de dato, ¿no es cierto? O sea que a mí un vector o la carga de un vector me debe permitir ingresar A, B, A, B, A, B, porque es la carga del tipo de dato. Pero el modelo matemático, es decir, la representación real de lo que estoy haciendo, me habla de conjunto.
Entonces yo tengo que unir mi estructura de datos que me permite cargar A, B, A, B, A, B, con las operaciones que van a hacer que esa carga convierta al vector en un conjunto. ¿Y cómo hago eso? Y bueno, cargarlo al vector plano, como quiere el usuario, A, B, A, B, A, B, pero luego ordenarlo y depurarlo. Entonces ahí se va a convertir esa estructura que usamos para un montón de cosas, se va a interpretar o va a representar un conjunto. ¿Sí? Y el mostrar conjunto está asociado a la muestra del vector y a la muestra, obviamente, del tamaño de ese vector. ¿Sí? Entonces nosotros, cuando hablamos de un TAD, hablamos de las tareas que ya veníamos haciendo. ¿Sí? Inserta, elimina, ordena, pero ahora estamos pensando en que esas operaciones tienen que reaccionar a un modelo, a una representación de una realidad, ¿sí? Y en base a eso es que sufren algunas modificaciones, ¿sí? La carga de un conjunto está vinculada a la carga de un vector, pero ese vector tiene que cumplir ciertas características como, por ejemplo, cargarse como quiere el usuario, pero luego ordenarlo y depurarlo para que represente el conjunto. Y por último, la función es vacío. ¿Qué hace? Pregunta si el tamaño es cero eh, y devuelve un cero o un número. ¿Sí? Entonces, este tag conjunto puede ser utilizado, por ejemplo, por este programa. Pero no solo por este programa, puede ser utilizado por muchísimos otros programas que tengan menú, que no tengan menú, que las usen a todas las operaciones, que no las usen a todas las operaciones. ¿Sí? Cada uno de ustedes debería ser capaz de crear un programa como le guste y poder usar el tag conjunto. ¿Sí? ¿Qué voy a usar de tal conjunto? Voy a usar sus operaciones. Che, ¿y cómo está declarado el tal conjunto? No, no sé, la verdad. A mí me dijeron que es un T conjunto. ¿Y pero qué es T conjunto? ¿Es un vector? ¿Es un registro? ¿Una lista enlazada? No, no te interesa saber qué es exactamente T conjunto. A vos te interesa saber que el tipo de dato T conjunto te permite cargar, mostrar, intersectar y unir conjuntos. ¿Cómo está implementado? No necesitas saberlo. Vos solo necesitas saber que cuando cargues, no importa qué escribas, o sea, siempre y cuando sea en char, por supuesto, se va a cargar adecuadamente. Que cuando vos hagas la unión de dos conjuntos, se van a unir adecuadamente. Cuando hagas la intersección, se van a intersectar adecuadamente. ¿Sí? La implementación está oculta a los ojos de quien programe este programa. Lo que pasa es que obviamente nosotros, mientras practicamos, somos las dos cosas. Somos el que diseña el TAD y somos el que diseña el programa. Por eso, por ahí, una vez que uno tiene un poquito de práctica, está bueno crear el TAD y pasárselo a un compañero. O juntarse de a dos y decir, bueno, yo del ejercicio uno yo voy a hacer el TAD y voy a hacer el programa. Bueno, en el ejercicio 2 hagamos al revés, siempre y cuando no se vincule al mismo TAD, ¿no es cierto? O vamos al 4. Yo en el 4 voy a hacer al revés, voy a hacer el TAD y yo hago el programa. ¿Sí? Para que uno comience a descubrir que realmente no necesita saber cuántos datos declaró ni cuál estructura declaró exactamente, sino que lo que necesita saber es cuáles operaciones están disponibles. Vamos a parar aquí, ¿sí? Yo les voy a subir esta solución al, al Moodle y el miércoles vamos a hacer al revés de lo que hicimos hoy. El miércoles vamos a construir el task. Yo lo que quería es que ustedes hoy se lleven la idea completa de lo que es un TAD, el punto H y el punto C y un programa posible que usa ese TAD, ¿sí? Y el miércoles vamos a ahondar más en el diseño del TAD, porque alguno se irá hoy con la sensación de que, oh, la profe nos hizo hacer un registro. Sí, yo les hice hacer el registro.
pero el miércoles a construir un TAD, vamos a discutir nosotros la estructura y a partir de esa estructura vamos a diseñar las operaciones, ¿sí? Ahí les paso la asistencia. Para el que llegó tarde, yo les dije que hoy terminamos a las 11:30. Disculpen, tengo un trámite. ¿Cómo ya hay una respuesta? Bien. ¿Dónde está el chat acá? Ahí está el link. Yo les voy a pedir que para el miércoles lean la diapo y en lo posible, aunque sea lo abran al proyectito, sí que les voy a subir, este, para que, como les digo, podamos hacer al revés. En vez de mostrarle, obviamente, un TAD hecho, que viéndolo así es re facilito, pero como les digo, necesitaba que ustedes lo vean armado. Entonces, el miércoles vamos a armar tanto la interfaz como la implementación, seguramente la interfaz más rápido. Y fíjense que la implementación no es más que codificar, ¿no? Codificar en módulos como veníamos haciendo. Por eso les digo que lo que cambia de esto respecto al primer parcial es la organización que le vamos a dar al código y el punto de vista que le vamos a dar, pero dentro de la implementación, fíjense que son todos módulos que estaría genial que ustedes sigan repasando este, para el primer parcial. Bueno, nos vemos el día miércoles a las 10.